Hola a todos, buenos días, tardes o noches. Hoy les voy a presentar mi tema de desarrollo del proyecto, que sería la determinación de las especies iónicas de los derivados de 1,4-naftoquinona en función de su pK. Mi asesora es la doctora Gabriela Navarro Tobar y yo soy Gerardo Romero Díaz Contreras. En cuanto a las naftoquinonas, pues su importancia, tienen importancias biológicas y comerciales, ya que pues funcionan como fotoestabilizadores o antibacterianos, antifúngicos, anticancerígenos. Actualmente funcionan como cosméticos y tintes de cabello y también funcionan como sensores colorimétricos electroquímicos. En la parte superior derecha podemos observar la estructura de la molécula de 1,4-naftoquinona y pues estas son importantes debido a sus propiedades de óxido de reducción y su capacidad de ácido-base. En cuanto a sus propiedades físico-químicas, pues son parcialmente solubles en solventes no polares e insolubles en agua. Su punto de fusión son superiores a los 100 grados centígrados. Como actividad biológica, pues son potentes inhibidores tumorales y antimicrobianos. El reto para estos compuestos pues es la toxicidad alta en las células hepáticas y pues para disminuir esta toxicidad pues se añaden otros grupos funcionales y pues sustituyendo a partir de grupos hidroxilos en el anillo quinónico del compuesto. En cuanto a los avances actuales en el laboratorio, pues el año pasado, 2019, se incorporaron aminoácidos a las naftoquinonas para incrementar la solubilidad de los compuestos. Y también estos compuestos se añadieron a partículas de óxido de silicio y pues la idea es que fuese un potencial vehículo de estas naftoquinonas. Bueno, más que nada, pues se desconoce el pecado de las sustancias, como ya he mencionado, y pues la idea es ver la forma que las moléculas y las especies están ionizadas en la solución, ya sea como cation o como anión, acorde a su valor de pH. Antes de poder posteriormente conocer las condiciones de absorción y desorción con respecto a una superficie de nanopartículas de dióxido de silicio, e interpretar la forma en que actúa con estos vehículos. En cuanto al objetivo general, pues es determinar los valores de pKa de los aminoácidos L-tirosina y L-valina y de los compuestos de los aminoácidos junto con 1,4-naftoquinona y comparar estos valores de pKa experimentales de los aminoácidos con aquellos reportados en la literatura y comparar los valores de pKa de los derivados de naftoquinona con un programa llamado Marvin. En cuanto a la metodología, pues es una titulación ácido-base. En cuanto al titulante, pues sería hidróxido de sodio a una concentración de 0.05 molar. Y como analito, pues tendríamos a la L-tirosina, L-valina, y 2-tirosina y 2-valina, 1,4-naftoquinona, a la concentración también de 0.005 molar. Ahora, para verificar el viraje, pues utilizamos un potenciómetro. Y pues esta es una curva un ejemplo de cómo sería una curva. Y pues podemos ver aquí que se obtiene un valor de un volumen de equivalencia y por ende un punto de equivalencia. ¿Cómo se hace? Pues a partir de graficar un par de tangentes a la curva y a partir de él podemos obtener el valor del punto de equivalencia. Ahora, en cuanto de manera alternativa, podemos obtener, una vez obtenidos los puntos, tanto de pH como de volumen, pues podemos realizar derivadas para poder encontrar el valor de pKa. ¿Esto cómo es? Pues primero en la ecuación 1 podemos ver que pues tenemos que tomar los valores tanto de volumen como de pH. En cuanto a la ecuación 2, pues es la primera derivada y sería la variación del pH con respecto a la variación del volumen. Y pues esto sería a partir de dos volúmenes consecutivos o dos pH consecutivos y después hacer la división. Después, en la ecuación 3 es hacer lo mismo, pero ahora no con los valores obtenidos al principio, sino con los valores de la primera derivada. La ecuación de Henderson-Hasselbalch nos es muy útil ya que relaciona el valor de pH de una disolución con la proporción ácido-base conjugada sin disociar. La ecuación nos dice que el pH es igual al pKa más el logaritmo del valor del ácido entre la concentración de la base. Si conocemos el valor de pH de solución, podemos calcular la proporción de la base conjugada y el ácido sin disociar. Pues, como he mencionado, pues esta proporción nos ayuda a conocer el valor nos puede ayudar a conocer el valor de pKa.
¿Esto por qué? Pues, por ejemplo, en una molécula, en este caso, pues pudiera ser de valina, tirosina o alguno de los compuestos de naftoquinona, pues tendríamos un valor inicial de pH y entonces estaría de su forma ácida, que sería, pues en este caso, el compuesto de base, ¿no? Y al añadir sosa, en este caso, pues se va a generar una pérdida de un protón y va a salir en forma de agua y se va a generar un anfodito. El anfodito es un compuesto que puede actuar ya sea como ácido o como base. Al seguir añadiendo sosa, pues se va a ir incrementando su valor de pH y va a hacer que se pierda nuevamente otro protón. Ok, entonces en cuanto a esta proporción entre el ácido y conforme va pasando al anfodito y de anfodito a base, pues vamos a tener esta proporción entre el ácido y la base de lo que es con respecto al logaritmo. ¿Qué es lo que pasa? Que va a llegar un punto en el que la concentración del ácido y de la base van a ser iguales. Entonces esta división nos va a dar 1. Entonces el logaritmo de 1 va a ser 0. Entonces eso quiere decir que a cierto valor de pH vamos a tener el resultado del pKa que buscamos. En cuanto a los resultados, pues recordemos que se obtuvo del lado izquierdo podemos ver la forma experimental en la que se obtuvieron con el potenciómetro y con un agitador y pues la bureta con la solución de Sosa y el analito. Obtuvimos valores para la L-valina, 2-tirosina, 1,4-naftoquinona y L-tirosina. La curva de valorización experimental pues sería la de la tirosina en este caso. Como he mencionado, es una concentración de 0.005 molar, e hidróxido de sodio, que sería una concentración de 0.05 molar. Comenzamos a un pH inicial de 1,50. Esto debido a que ajustamos el valor de pH a ese valor gracias al ácido clorhídrico añadido. Y añadimos una solución etanol agua 1,4 para solubilizar la molécula. Ahora, en la curva de color amarillo, pues podemos ver la curva experimental obtenida a partir de la adición de un volumen de sosa. Y en el eje de las 10 podemos ver el valor de pH. Conforme se va añadiendo sosa, va aumentando su valor de pH y de volumen. Para obtener estos valores de pKa, pues se obtuvieron a partir del método de diferencias finitas, obteniendo primero la primera derivada y después la segunda derivada, como ya he mencionado anteriormente. Esto nos va a ayudar a obtener el punto de equivalencia y al dividirlo a la mitad podemos obtener el valor de punto de semiequivalencia y a partir de ello encontrar dónde se encuentra el valor de pKa. Tenemos el pKa 1, 2 y 3 respectivamente en este caso y tenemos el compuesto de tirosina en este caso y conforme se va añadiendo sosa se va a generar agua a partir de la desprotonación en este caso del grupo hidroxilo primero. Después de que se desprotonó, pues nuevamente al seguir añadiendo sosa, pues se va a desprotonar el grupo amino, obteniendo finalmente esta molécula. Tenemos aquí nuevamente la ecuación de Henderson von Hasselbalch. Ahora, para la L-valina, pues tenemos la misma concentración tanto del compuesto como de la sosa, y pues ocurriría lo mismo en este caso. Pues tenemos el compuesto del aminoácido de L-valina, y conforme se vaya añadiendo sosa, pues se va generando agua y perdiendo protones, en este caso primero del grupo hidroxilo, del ácido carboxílico, y después del grupo amino. Vamos a tener en este caso pues dos pKas. A partir de, como ya he mencionado, la primera y la segunda derivada, que está en rojo y en naranja respectivamente en este caso. Aquí tuvimos un pH inicial de 1,49 y nuevamente los solventes etanol de agua y se ajustó el pH gracias al ácido clorhídrico, 0.005 molar. En cuanto a la titulación de la 2-tirosina 1,4-naftoquinona, nuevamente tenemos la misma concentración tanto del compuesto como del hidróxido y como ya he mencionado, pues se van a tener dos valores de pKa en este caso y pues vamos a tener la primera y la segunda derivada de la curva generada a partir de la titulación. Tenemos un compuesto inicial y nuevamente se van a ir perdiendo protones
hasta generar este compuesto al final. Tenemos un pH inicial de 1,06 también. Y el solvente nuevamente vuelve a ser etanol agua, ajustando el pH también con ácido clorhídrico. Ahora, en cuanto a los valores de pKa, pues tenemos los compuestos. Esta tabla de resultados, pues serían los compuestos de tirosina, valina y los aminoácidos unidos a las naftoquinanas. Primero vamos a tener tres valores de pKa, pues van a ser los valores experimentales. Estos son el promedio, en este caso, de tres experimentos para cada uno de los compuestos. Excepto para los dos valina 1,4-naftoquinona, que por cuestiones de tiempo, pues ya no pude realizarlo. Pero sí pude obtener el valor teórico para uno de los pKa utilizando el software Marvin. Como podemos ver, pues, excepto para el pK3, este sí no pude obtener un promedio, ya que el valor obtenido en la segunda y tercera curva, pues fueron valores incongruentes con respecto al pK reportado en la literatura, entonces no se tomaron en cuenta y solamente se tomó el pK. Tenemos un pK teórico, en este caso para la valina y la tirosina. Los aminoácidos pues están reportados ampliamente en la literatura, entonces podemos ponerlos en esta parte. Y en cuanto a la tirosina naftoquinona y valina naftoquinona, pues tenemos valores generados a partir de un programa que ya he mencionado anteriormente. En cuanto a su porcentaje de error experimental, pues es el porcentaje de error que existe entre el valor teórico y el valor experimental. Tenemos un porcentaje de coeficiente de variación. Este sería la relación que existe entre la media y la desviación estándar para los pKs. En cuanto al error experimental, podemos ver que su porcentaje de error es inferior en el segundo que en el primero. Esto nos dice que nos podemos basar más en el segundo para tener resultados más precisos. Ahora, lo ideal sería realizar más experimentos con la intención de poder tener un menor porcentaje de error y tener mayor precisión en los experimentos. En cuanto a P1 y P2, pues serían el valor de T de student a un porcentaje de 95%. En este caso, eso quiere decir que teniendo un valor inferior a 0.05, quiere decir que el resultado es confiable. En este caso, pues podemos ver que el P2 de la tirosina y la valina, pues no serían confiables, pero los demás, pues sí. En cuanto a las conclusiones y perspectivas, pues se determinaron los valores experimentales de pKa de estos tres compuestos, valina, tirosina y 2-tirosina 1,4-naftoquinona, y se compararon con los valores teóricos, ya sea reportados en la literatura o los obtenidos a partir del software Marvin. Sin embargo, pues los valores de porcentaje de error pues indican la necesidad de que se tengan que hacer más réplicas del experimento hasta obtener resultados fiables y precisos. Y algunos parámetros a considerar en futuros experimentos, pues es desgasificar el agua antes de preparar las soluciones. Esto debido al hecho de que se genera ácido carbónico y pues el dióxido de carbono afecta mucho a las titulaciones, ya que mueve el gráfico de manera muy considerable, por lo que el desgasificar el agua antes de preparar las soluciones, pues sería idóneo para mejorar la generación del gráfico sin que haya tanta interferencia por parte del dióxido de carbono. El uso de ácido oxálico y ácido cítrico para incrementar la solubilidad de las naftoquinonas, y pues esta pues sería una alternativa a la solución de 1,4-etanol y el agua desionizada en ácido clorhídrico con un pH de alrededor de 3. Ahora, de manera paralela, pues se realizó un artículo de divulgación. Este artículo fue enviado de la revista de ciencia ErgoSum, y pues estos son los autores. Y el título sería Nanomateriales, cómo podemos observarlos y saber sus características. Estas serían mis referencias y gracias por su atención.